Hoy quiero dar un saludo muy especial a todos los que nos están viendo de varias partes del mundo por las redes sociales de Facebook y YouTube. Tenemos personas que nos ven desde México, desde Perú, desde Brasil. Eh, en portugués, no sé cómo están haciendo, pero nos están viendo desde Brasil también, en Argentina, Colombia, Chile, España, en Costa Rica, El Salvador y Guatemala. Para todos ustedes, un saludo muy especial de parte de su servidor, Pastor Oscar Torres, y de Inlight Church. Hemos recibido mensajes y peticiones de oración de varios de ustedes. Aún en la distancia, hemos orado por sus familias, por ustedes, y esperamos que estos mensajes verdaderamente sean mensajes que estén transformando su corazón, que sean de bendición para ustedes y sus familias. Estamos muy contentos y expectantes de lo que Dios está haciendo en Inlight Church y a través de Inlight Church en el mundo entero. Muy bien, ser usado por Dios es una de las mayores satisfacciones que nosotros podemos tener, sentir, experimentar. Ser usado por Dios significa que Dios está tomando el cuerpo, la mente, el espíritu de cada uno de nosotros y está haciendo algo en nosotros y a través de nosotros. Es un privilegio ser usado por Dios. Tener una relación cercana con Dios es necesario para que podamos ser usados por Dios. Entre más cercana sea nuestra relación con Dios, más vamos a permitir el fluir del Todopoderoso en nosotros, para que nosotros podamos vivir y experimentar lo sobrenatural de Dios en nosotros y en otras personas también. Muy bien, eso para mí es algo en este momento de mi vida cotidiana. Esa es mi nueva cultura de vida. Tener una relación con Dios. Desde que yo conocí a Jesús, mi vida cambió por completo. Antes estaba muy apartado de Él, pero cuando verdaderamente recibí a Jesús, cuando verdaderamente comencé una relación con Dios, las cosas cambiaron, completamente cambiaron. Entendí que es estar cerca de Dios, buscar de Él, ser uno con Dios. Dios dice que Él llama, toca la puerta y si alguien contesta y abre la puerta, Él entra y cenará con nosotros y nosotros con Él. Ese tener una intimidad, una relación íntima con nuestro Padre Celestial. Un día estuve en Guatemala con mi esposa. Estuvimos visitando en un congreso y tuvimos un tiempo espectacular. Y uno de esos días que teníamos libre, salimos del hotel, tomamos un taxi, nos fuimos para uh, uno de los centros comerciales cercanos en la ciudad de Guatemala y compramos lo que teníamos que comprar. Claro, mi esposa casi que termina la tarjeta de crédito. Tenemos que tener cuidado con las mujeres que se terminan las tarjetas de crédito en un momentico nomás. Salimos de allí y entramos al taxi de regreso y mi esposa en el taxi me dice: mi amor, siento en mi espíritu que debes de orar por el conductor de este taxi. Y yo le dije: mi amor, pero si estamos de vacaciones, mira cómo yo estoy de chores, con chanclas, con franela, ¿cómo me voy a poner ahorita? Pero yo sé que cuando yo le dije a Dios: Señor, heme aquí, envíame a mí, úsame, ¿cómo le voy a sacar excusas a mi padre? Comencé a hablar con el señor taxista, comenzamos a hablar con diferentes temas de su vida y terminamos ministrando la vida de este hombre. Este hombre comenzó a abrirse con nosotros, comenzó a contarnos todos sus problemas, su vida íntima, cómo estaba perdiendo sus negocios, negocios de mucho dinero y le tocó comenzar a manejar un taxi cuando él tenía empleados, al mismo tiempo tenía una esposa, una novia, estaba desubicado, estaba cargado, estaba deprimido y comenzó
un momento especial, el Espíritu Santo de Dios, a hacer algo en él. Comencé a ministrarlo, a hablarle de la palabra de Dios, del poder de la palabra, que la palabra nos trae la verdad y la verdad nos hace libres. Comencé a hablarle de todo lo que el Espíritu Santo de Dios me ponía a hablar. Y comenzó a llorar este hombre y justo llegamos al hotel cuando estaba llorando y eran las 6 aproximadamente de la tarde, muchas personas afuera, era la hora de la cena, muchas personas esperando taxi o carro que los recogieran o el valet parking. Y le pido al que baje un momento y que quiero orar por él para que reciba a Jesús nomás, que eso era el mejor regalo que él podía recibir en ese momento. Impongo las manos sobre él afuera, al frente de su carro y comienzo a orar. Y de repente, después de que ha aceptado esta oración que estoy haciendo por él, cae al suelo y comienza a agitarse y comienza a revolcarse. Y veo que es un demonio manifestándose en él. En ese momento tomo autoridad, la que Dios me dio como hijo de Dios. Le hablé a ese demonio, le ordené salir del cuerpo de él. Y en ese mismo momento quedó libre, quedó descansando en la presencia del Espíritu Santo de Dios. Pasaron como unos 3 minutos o 4 minutos máximo. Y lo primero que hace es que levanta sus ojos, su mirada y dice, ¿dónde estoy? ¿Y qué pasó? Esas fueron sus 2 preguntas. ¿Dónde estoy y qué pasó? Lo levanto y comienzo a hablar con él. Y le pregunto, ¿qué sentiste? Y dice que sentía una livianez en su cuerpo, como si algo pesado salió de su cuerpo. Y sentía una paz, decía una paz que no sé cómo explicar. Y unas ganas de llorar y comenzó a llorar. Y lloraba, pero era un llanto de felicidad y de gozo. Les cuento todo esto porque esto es lo sobrenatural de Dios que nosotros podemos experimentar cuando vivimos con la autoridad de Dios sobre nosotros. Dios nos ha entregado una autoridad y esa autoridad es para ejercerla, para usarla. Hay muchas personas que no conocen de la autoridad que nosotros tenemos, que fue otorgada por Dios cuando tú aceptaste a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador. Viene con muchos beneficios. Dentro de eso es una autoridad que te entrega para que tú la uses aquí en este mundo que la necesitamos tanto. La autoridad de Dios. Y yo quiero llevarte por un pasaje de Génesis del capítulo 1, versículo 26 al 28. Y vamos a hablar de la autoridad. He titulado este tema La autoridad del reino. Dice la escritura lo siguiente, dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que domine en toda la tierra sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos y las bestias, y sobre todo animal que repta sobre la tierra. Y Dios creó al hombre a su imagen, lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó. Los bendijo Dios con estas palabras: reproduzcanse, multiplíquense y llenen la tierra y domínenla. Domínenla. Repite conmigo, domínenla. Escribe allí en tu computador, escribe allí en tu teléfono, escribe domínenla. Escribe yo nací para dominar. Y escribe, Dios me dio autoridad. Sean los señores de los peces del mar, de las aves de los cielos y de todos los seres que reptan sobre la tierra. Eso es lo que nos dice Dios. Ahora bien, quiero complementar esto que acabamos de leer, porque a través de este versículo, Dios nos dio la autoridad, el poder, el dominio sobre esta tierra. Se lo dio a Adán, ¿sí? Y está también en el Salmo 115,
15, versículo 16. Dice, los cielos de los cielos son del Señor, pero Él ha dado la tierra a los hijos del hombre. O sea, a nosotros nos dio la tierra. Dios es el creador de los cielos y la tierra. Dios es el creador de toda la creación, de todo el universo, de lo visible y lo invisible. Pero a nosotros nos dio la administración. Van a administrar la tierra. Nos entregó a nosotros el mundo para que nosotros señoreáramos sobre el mundo, que tuviéramos dominio sobre todo lo que estaba en el mundo. Ahora bien, ¿qué pasó? Porque la autoridad se perdió desde el libro de Génesis, cuando cuenta la historia de Adán y Eva, de que el enemigo tentó a Adán y a Eva. ¿Cómo los tentó? Con una mentira, con engaño. En ese momento Adán tenía toda la autoridad, pero cuando recibe la mentira y acepta la mentira y el engaño de Satanás, entonces en ese momento está cediendo la autoridad que Dios le entregó, porque está aceptando la mentira y el engaño que viene de Satanás, lo está aceptando para él y está entonces entregando aquello valioso que Dios le entregó a él, que fue el dominio de la tierra. Hubo un exchange, así como Jacobo con Esaú, que le compró la primogenitura por un plato de lentejas. Hubo un cambio allí. Aquí también, para darles una relación, algo que podamos nosotros entender, le entregó todo lo que Dios le había dado ya a Adán. Y a cambio, el enemigo, Satanás, tomó la autoridad de este mundo. Por eso le llaman en la escritura el Dios de este mundo. No porque Jesús o porque Dios le haya entregado la autoridad a Satanás o le haya entregado el dominio o lo haya llamado Dios. No, 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 no. Sino porque el mismo hombre se la entregó y se la entregó legalmente. La adquirió legalmente. Ahora bien, nos preguntamos, bueno, ¿por qué Dios entonces no retomó la autoridad? Porque Dios ya había dado una palabra y Dios hace cumplir su palabra. Le entregó la autoridad a Adán y Adán la entregó a Satanás. Él no podía hacerlo como Dios. Ahora bien, cuando le entregó la autoridad el hombre a Satanás, entró el pecado y entró la muerte. Significaba que ya él no podía como hombre retomarla nuevamente, ya la había perdido. Y el único que la podía rescatar nuevamente, retomar nuevamente, redimirla, era un hombre sin pecado. Por eso Dios envía a Jesucristo para que Él, en forma de hombre, actúe como hombre y retome nuevamente la autoridad que se había perdido, para que venciera al enemigo. Entonces, por eso la escritura dice en el libro de Juan, capítulo 1, dice lo siguiente. Dice, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y después salta al versículo 14, si no estoy mal, y dice lo siguiente. Dice que el verbo se hizo carne. Jesús vino como hombre a esta tierra. Dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesucristo vino en carne,
vino en forma de hombre y estuvo aquí con nosotros y pudimos ver su gloria. Se necesitaba de un hombre sin pecado. Jesucristo no tuvo pecado, jamás pecó. Se necesitaba de un hombre que no hubiera pecado para que pudiera vencer al enemigo y retomar lo que había quitado del hombre. Por eso Jesucristo va a la cruz, lleva todos los pecados de la humanidad, muere y dice que desciende a las profundidades de la tierra. Dice que va al infierno y les predica a los espíritus encarcelados también. Pero cuando sube con las llaves de la muerte y las llaves del infierno. Dice la escritura en Apocalipsis 1, 17, 18. Dice, esto es Juan, el apóstol Juan, contando ese episodio poderoso que vio. Jesucristo se le aparece a Juan y le da este mensaje. Dice Juan, cuando lo vi, caí a sus pies como muerto. Pero él puso a su mano derecha sobre mí y me dijo, no temas, yo soy el primero y el último y el que vive. Estuve muerto, aclara Jesús, estuve muerto, pero ahora vivo para siempre. Gloria a Dios. Amén. Dice, yo tengo las llaves de la muerte y del infierno. Por eso Dios vino en forma de hombre, Jesucristo, para tomar nuevamente la autoridad que se había perdido, para morir por nuestros pecados, para redimirnos, para justificarnos ante el Padre, para reconciliarnos nuevamente. My God, es poderoso lo que pasó en la cruz del Calvario. Se desató poder, se desató gracia, se desató libertad, se desató el favor de Dios, se desató el perdón de los pecados, la vida eterna. My God, todo eso son los beneficios del reino para ti y para mí, porque Jesucristo vino en carne propia, enviado por el Padre con una misión especial. Y desde que Jesucristo resucitó, todo para nosotros cambió. Todo cambió porque somos hombres de Dios con la autoridad de Dios, autoridad de reino. My God, esto tiene mucha implicación en nuestras vidas. Esto hace una gran diferencia para un hombre que conoce a Dios, pero no ejecuta, no tiene con él la autoridad, no hace que la autoridad que Dios le entregó, no la hace ver, no la usa. Es diferente. Te voy a hablar lo que dice la escritura en el libro de Mateo 28, 18, 20. Dice lo siguiente. Dice, esto es cuando Jesucristo ya va a ser levantado a los cielos. Está reunido con sus discípulos y les da este mensaje importante, que es un mensaje que el día de hoy nosotros predicamos y enseñamos. Escúchame muy bien. Escúchame muy bien, dice lo siguiente, Jesús, Mateo 28, 18, dice, Jesús se acercó y les dijo, toda autoridad me ha sido dado en los cielos y aquí en la tierra, porque la acababa de retomar. Escúchame, la de la tierra. Y dice, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y aquí en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice el siguiente, y dice, enseñándoles a cumplir todas las cosas que le he mandado. Y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Jesucristo está diciendo ya, toda autoridad se me fue dada. Ahora yo los voy a enviar a ustedes con esa autoridad para que hagan discípulos, los bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y les enseñen todo esto que les estoy entregando a ustedes, todo esto que les he hablado, todo esto que les he enseñado a ustedes. Esa es nuestra misión.
Esa es nuestra misión. Tenemos un llamado de Dios, tenemos un plan de Dios, una visión de Dios, un sueño de Dios para que se haga a través de nosotros. Hay muchas personas en el mundo entero que aún no conocen de Dios. Y tú que me estás viendo, tienes el llamado para ir y extender las buenas nuevas de Dios y hacer discípulos. ¿Qué son discípulos? De pronto esa palabra suena muy grande, pero discípulos es aquel que sigue a Jesús, aquel que hace lo que Jesús nos envió a hacer. Somos los hijos de Dios. Tenemos un llamado especial y el llamado especial viene con regalo de parte de Dios. La autoridad, los dones, el favor, la gracia de Dios, su palabra que es poderosa, está con nosotros. Nosotros fuimos llamados para hacer cosas grandes, gloriosas, poderosas. Hoy quiero llevarte a que entiendas que no solamente eres un hijo de Dios y que estás aquí solamente para obedecer a Dios, sino que entiendas y retomes aquello que de pronto escuchaste, de pronto te han enseñado, pero lo has ignorado. Y es de que tú tienes autoridad de Dios. ¿Para qué? Para muchas cosas. Para echar fuera demonios, para sanar personas, para activar milagros, para hacer señales, prodigios. My God. La autoridad de Dios, no todo el mundo la tiene. Es entregada a todo aquel que cree. Escúchame muy bien. En el libro de Juan, capítulo 14, en el versículo 12, dice: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, dice Jesús, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. My Lord, y quiero que comiences a entender, no es solamente ser hijo de Dios y decir yo soy cristiano y voy un domingo a la iglesia. Es que Dios te está diciendo lo mismo que yo hice: sanar los enfermos, liberar los endemoniados, sanar los que tenían lepra, resucitar los muertos, hacer ese tipo de milagros. Tú estás llamado para hacer ese tipo de milagros y aún mayores, dice Jesús. Y lo único que tú tienes que hacer es creer, creer y creer. No más. Pero el llamado no es para el apóstol, el llamado no es para el evangelista, el llamado no es para el pastor solamente. El llamado es para todos los que hemos decidido creerle a Dios, seguir a Dios. Ese llamado de ser nosotros los que llevamos las buenas noticias, portadores de buenas noticias, y la autoridad de Dios, ejercerla. Bendito sea mi Dios. Dice Marcos 16, 18. Dice: el que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. 17, aquí te quiero llevar. Y estas señales acompañarán a los que crean. En mi nombre. ¿En cuál nombre? En el nombre de Jesús. El nombre poderoso. Nombre sobre todo nombre. No hay ningún otro nombre en toda la creación mayor que el de Jesús. Jesucristo de Nazaret. Dice: en mi nombre expulsarás demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes, y si beben algo venenoso no les hará daño. Además pondrán sus manos sobre los enfermos y estos se sanarán. Nosotros necesitamos activar ese poder y esa autoridad que ya Dios nos entregó a nosotros. Nos pertenece porque Él ya la dio.
Lo único que tú tienes que hacer es creer que tú puedes ser usado por Dios poderosamente, creyendo a Dios. Padre amado, úsame, úsame. Y Dios te va a usar. Si tú verdaderamente recibes esta revelación, esta convicción, y comienzas a creer de que no solamente tú estás para ser un cristiano más que va los domingos a la iglesia, o ves un programa de televisión cristiano, o si no, que simplemente ves por Facebook, como lo estás haciendo ahora, o por YouTube, una palabra que te reanime, una palabra que te dé convicción, una palabra que te cambie. No solamente eso, tú naciste y fuiste predestinado para hacer cosas grandes y poderosas en el reino que te entregó Dios, este reino. Tú fuiste llamado a hacer grandes cosas poderosas aquí en la tierra. Dios tiene un propósito contigo. Hay que activar ese propósito. No te puedes quedar dormido, no te puedes quedar pensando en que simplemente ya recibiste salvación y perdón de los pecados y vida eterna. No, Dios quiere usarte. Dios quiere hacer cosas grandes en ti y a través de ti. Dice la escritura en Hechos 1:8. Dice, pero cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, recibirán poder y serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Fue cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo de Dios, que hemos recibido del reino de los cielos el poder de Dios para hacer todo lo sobrenatural. Cualquier persona que no ha conocido a Dios no puede hacer lo que nosotros podemos hacer. Eso es un regalo precioso de Dios. Es un regalo para activarlo. No es para adormecer ese don. No es para adormecer los dones del Espíritu Santo de Dios. No, necesitamos activarlos. Ese don de fe, el don de milagros, el don de sanidad, el don de hablar en lenguas, de interpretar lenguas. Dios nos ha dado autoridad para que activemos todos esos dones y los pongamos en práctica y comencemos a hacer lo que Dios nos llamó a hacer. El enemigo se quiere levantar contra ti. Estamos viviendo en tiempos que nosotros llamamos los últimos tiempos. Y déjame decirte algo, que ahora más que nunca vas a necesitar activar la autoridad y el poder que nuestro Señor Jesús nos dejó, que el Espíritu Santo de Dios vino y nos entregó. Este es momento de activar esa autoridad, porque el enemigo se va a levantar. Si no se ha levantado ya contra ti, tenlo por seguro que a los hijos de Dios siempre va a buscar la forma de venir a dividir, a destruir, a matar, a robar. Y tú tienes que estar preparado. De pronto puede haber un momento en esta vida en donde no te puedas alimentar de un pastor, digamos espiritualmente, de un pastor a través del televisor, a través de tu teléfono, a través de los medios sociales, de las redes sociales. De pronto puede llegar ese momento en donde no vas a tener eso que te inyecta fe y vas a tener que tú activar la autoridad y el poder que Jesús ya nos entregó. Hay cosas grandes para conquistar, hay cosas
poderosas que Dios quiere hacer a través de ti, y no la vas a poder hacer si tú no crees en esa autoridad que Dios ya te entregó. Así que hoy te animo para que tú seas de los que salgan con el amor de Cristo, salgas con el favor de Cristo, la gracia de nuestro Señor Jesús sobre ti, y tengas la convicción de que en ti hay poder, que tú tienes la autoridad otorgada por Dios para hacer milagros, prodigios y señales. Hace como unos meses atrás tuve la oportunidad de ministrar una señora que vino y pidió oración, y cuando yo la vi, ella estaba llorando, estaba con una cara de tristeza, y la comencé a ministrar y me comentó de que tenía depresión por muchos años. No me acuerdo exactamente cuántos años, pero me dijo, eran muchos años lo que me dijo. Y cuando yo vi el rostro de esa mujer, me entró compasión por ella, porque me dijo, llevo muchos años que no sé lo que es reírme, no sé lo que es tener gozo, no sé lo que es estar feliz. Y en ese momento, lo único que pude hacer por ella fue orar y decretar sobre ella sanidad y ordenarle a esa depresión salir del cuerpo de ella. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, entendiendo la autoridad que yo tengo para hablar en el nombre de Jesús, y que toda la creación se tiene que someter al nombre de Jesucristo de Nazaret. Oré por ella, salió. Al día siguiente, aún estábamos allí orando por otras personas. Ella hizo una fila a donde yo estaba orando, vino, se presentó al frente mío. Cuando yo la vi, yo no la reconocí, porque vi una mujer sonriendo, feliz, dichosa, con un gozo en su cara, y me recordó quién era. Y comenzó a llorar, pero de la felicidad, dejándome saber que desde la noche anterior se quedó toda la noche en un gozo y una felicidad que no podía contener. Volvió a ser la mujer que era, porque el Espíritu Santo de Dios hizo una obra poderosa de libertad en ella. Fue libre completamente, y eso lo podemos lograr porque nosotros tenemos el poder y la autoridad para hablarle a los demonios, para hablarle a espíritus malignos, para hablarle a la enfermedad, para hablarle también a la pobreza, para hablarle a tus circunstancias, para que cambien para tu bien, porque Dios te dio a ti el poder y la autoridad para que tú gobernaras en esta tierra. Así que hoy tienes tú poder, autoridad para gobernar en tu vida, y las cosas van a cambiar porque tú eres hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Activa la autoridad que Dios te da en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén. ¿Cuántos lo reciben? Si hoy tomaste la decisión de aceptar a Jesús como tu Señor y tu Salvador, te invitamos a que nos escribas. Queremos conocerte. Envíanos tu testimonio. Si recibiste sanidad o necesitas oración, no dudes en escribirnos a info@inlightchurch.com. Búscanos también en nuestras redes sociales, en Facebook, Inlight Church Oficial, en YouTube e Instagram. Si no tienes una Biblia, nosotros te haremos llegar una hasta tu domicilio. Siempre queremos extender una bendición sobre tu vida, para que seas parte de lo que Dios está haciendo en Inlight Church en el mundo entero. Bendiciones.